Hubo un momento en que México no perdió un mundial en la cancha, lo perdió en una oficina, entre papeles alterados, firmas falsas y un escándalo tan absurdo que parece inventado por un guionista borracho de telenovelas deportivas. Mientras el mundo se preparaba para cantar los goles de Italia 90, la selección mexicana quedó encerrada fuera del torneo por culpa de algo que hoy suena ridículo: jugadores demasiado viejos jugando en una selección juvenil. Lo más increíble es que aquella generación quizá era una de las más peligrosas en la historia del fútbol mexicano. Hugo Sánchez estaba viviendo años de leyenda en el Real Madrid. Tomás Boy seguía siendo un genio incomprendido. El Tri venía de un Mundial 86 heroico y todo apuntaba a que México llegaría a Italia 90 como una verdadera bomba latinoamericana. Pero entonces apareció una palabra que todavía provoca escalofríos en el fútbol mexicano: cachirules. Todo comenzó en 1988 durante un torneo juvenil clasificatorio. México necesitaba jugadores sub-20, pero alguien dentro de la federación decidió que las reglas eran opcionales. Alteraron actas de nacimiento de varios futbolistas para hacerlos parecer menores. Era una trampa burda, casi imposible de sostener. El tipo de fraude que en México muchas veces se cree que jamás tendrá consecuencias, pero las tuvo. Unos periodistas comenzaron a notar inconsistencias. Las edades no cuadraban, las actas parecían manipuladas. El escándalo explotó como dinamita en plena cara de la Federación Mexicana. Al principio intentaron negarlo, luego minimizarlo, después culpar a otros, pero la FIFA ya estaba furiosa y entonces cayó el castigo más brutal en la historia del fútbol mexicano: suspensión total de competencias oficiales. México quedó fuera de los Juegos Olímpicos y fuera del Mundial de Italia 90. No hubo repechaje, no hubo perdón, no hubo negociación. El Tri desapareció del mapa mundialista por culpa de unas actas falsas. La tragedia deportiva fue gigantesca. Hugo Sánchez, quizá el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, se quedó sin jugar el Mundial en el mejor momento de su carrera. Muchos aficionados todavía creen que aquella generación podía ser algo histórico. Algunos incluso hablan de ese equipo como el mejor México que nunca jamás existió, mientras Italia 90 se convertía en uno de los mundiales más míticos de la historia. Maradona contra Brasil, Alemania campeona, Camerún sorprendiendo al mundo. México observaba todo desde casa. Un gigante futbolero castigado no por perder partidos, sino por hacer trampa de la forma más torpe imaginable. Desde entonces los cachirules dejaron de ser solo un escándalo, se volvieron una herida nacional, una especie de mito oscuro del fútbol mexicano, el recordatorio eterno de que a veces el peor enemigo del Tri no está enfrente, sino dentro de su propia federación. Hubo un instante en que un hombre decidió humillar a Alemania frente al mundo, caminando lentamente hacia un penalti, no con fuerza, no con rabia, no con violencia, sino con una calma tan absurda que parecía suicida. Miles de personas contenían la respiración en Belgrado. Del otro lado estaba Sepp Maier, uno de los mejores porteros del planeta. Detrás de él, Alemania Federal, campeona del mundo y dueña absoluta del fútbol europeo. Enfrente, un mediocampista checo con cara de oficinista cansado,
llamado Antonín Panenka. Y entonces ocurrió la locura. Panenka corrió, frenó apenas un segundo y en vez de disparar fuerte, picó suavemente el balón por el centro mientras Mayer se lanzaba hacia un costado. El estadio quedó congelado. Alemania quedó humillada. El fútbol cambió para siempre, porque desde aquella noche de 1976, el mundo ya no volvió a llamar a ese tiro penal picado. Comenzó a llamarlo simplemente una Panenka. Lo más increíble es que Checoslovaquia ni siquiera debía ganar aquel torneo. Del otro lado estaba la poderosa Alemania de Franz Beckenbauer, vigente campeona del mundo. Eran máquinas, monstruos competitivos, el equipo que parecía destinado a dominar Europa durante años. Pero los checos llevaban meses jugando un fútbol feroz y silencioso que nadie fuera del bloque soviético estaba mirando. La final fue una verdadera guerra. Checoslovaquia se puso 2-0 arriba y Alemania parecía tambalearse, pero los alemanes eran especialistas en regresar de entre los muertos. Empataron 2-2 en los últimos minutos, llevando el partido a penales. Ahí comenzó la verdadera tensión psicológica. Era la primera gran final internacional decidida desde los 11 pasos. Nadie sabía realmente cómo soportar aquella presión. Y en medio de ese caos apareció Panenka con una idea completamente delirante. Años después contó que había perfeccionado aquel disparo apostando chocolates y cervezas con el portero suplente de su club. Descubrió que los arqueros siempre se lanzaban antes de tiempo, así que comenzó a practicar un toque suave al centro. El problema era que intentar eso en una final europea contra Alemania no era valentía, era demencia pura. Si Mayer tan solo se quedaba quieto, Panenka se convertía instantáneamente en el hombre más ridículo del continente. Pero Mayer cayó en la trampa. Durante un segundo eterno, el balón flotó lentamente hacia el centro de la portería, mientras el arquero alemán veía su destino desde el suelo. El estadio explotó. Los checos corrieron completamente desquiciados. Alemania acababa de perder una final histórica no por potencia, sino por una elegancia criminal. Con los años, el penalti se volvió inmortal. Zidane lo hizo en una final del mundo. Pirlo lo hizo en una Euro, Messi, Ramos y decenas de estrellas intentaron copiarlo, pero ninguno pudo apropiarse realmente del gesto, porque aquella locura le pertenece para siempre a un hombre de Checoslovaquia que se atrevió a burlarse del imperio alemán con un toque suave. Quizá eso es lo más fascinante de esta historia. Checoslovaquia ya no existe. El país desapareció, se dividió en República Checa y Eslovaquia, pero el apellido Panenka sobrevivió al país mismo. Hay futbolistas que ganan mundiales y terminan olvidados. Él inventó un momento eterno que jamás será olvidado y siempre, siempre será imitado.